era el asunto de cómo determinar que una persona está viva o no. Y vimos la palabra Neshama. Neshama, gracias, se me olvidó ponerme el otro. ¿Verdad que yo aquí soy el hombre orquesta? Tengo muchas cosas que hacer a la misma vez. A veces se me olvida. Bueno, entonces resulta que esta palabra Neshama, que vamos a estudiar, más otras palabras, nos permite saber que el soplo de la vida es lo que le da vida a la persona. Y cuando la persona no tiene Neshama, no tiene el aliento de la vida, es ahí cuando la persona caducó, pereció. El Señor la llamó o terminó su estadía como filigrés en la faz de la tierra, o como peregrino, como le quieran decir. Se acabó su tiempo en la faz de la tierra. Y todos nosotros nos vamos a ir de la faz de la tierra. Yo sé que no lo queremos pensar, pero nos vamos. Y les pudiera cantar la canción que dice: te vas porque yo quiero que te vayas, y a la hora que yo quiero te detengo. ¿Ok? Porque es nuestro Dios el que decide el momento, el tiempo, en su omnisciencia, ¿verdad? Y en su sabiduría, cuándo es que nosotros nos vamos a ir. Ahora, la vida del cristiano, como dice la palabra de Dios, se prolonga cuando está haciendo la voluntad de Dios. No quiere decir que no hay unas cuantas personas que mueren antes de culminar eso, pero Dios proyecta. Dios tiene todo perfectamente bien logrado y Él sabe. ¿Okay? Hay mártires, señoras y señores. Han habido mártires en el transcurso de la edad de la iglesia que pues han pasado por ese proceso. Estas personas tienen grandes recompensas, quiero que sepan. Bien, entonces los quiero llevar ahora a la segunda diapositiva que nos habla de este asunto de Neshama, y es Josué 10:40. Y nos dice: y dio pues Josué toda la tierra. ¿Quién es Josué? ¿Okay? Josué es el que entró a la tierra prometida, porque Moisés murió al otro lado, ¿verdad? Y Josué fue el que entró a poseer la tierra prometida. Entonces, hirió pues Josué a toda la tierra. Esta es la tierra prometida que tenía, pero ellos no terminaron de acabar con el enemigo y por eso tienen problemas hasta el día de hoy. Ustedes ven que lo que está pasando entre Israel y las personas que los rodean, ¿ah? En Palestina, sí. Ellos siguen con los problemas porque no hicieron caso a la palabra de Dios. Y eso no lo van a acabar con situaciones políticas, no, eso no se va a acabar. Puede firmar todos los tratados del mundo, a la final se derrumban los tratados y todos se quieren en contra de Israel de todas maneras. Entonces, hirió pues Josué a toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la tierra baja y las laderas, y a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo lo que tenía vida. Neshama. Hasta el punto que fue. Eso no fue una guerra de 2 días, esto fue un asunto que duró años, hasta que se cansaron de pelear y dejaron unos cuantos vivos dentro de ellos mismos. ¿Okay? Entonces, tal como el Señor Dios de Israel le había mandado. Pero entonces vemos la palabra Neshama porque se recuerdan que la Biblia se protege a sí misma. Y tú aquí no estás viendo esta palabra Neshama por estudiar la palabra Neshama. Pero resulta que ahí tienen ustedes ejemplos del uso de la palabra Neshama. ¿Okay? Y el uso determina que la persona, cuando no tiene aliento, se le acabó la vida. ¿Okay? Entonces, aquí estos son solo algunos de los pasajes representativos entonces de la definición de la vida. Una persona que respira está viva y una persona que no respira está muerta. La segunda cosa que podemos ver es que el hálito, o Neshama, es la base para la vida. Es la base de la vida. Es Dios respirando el hálito o la chispa de la vida, de su propia vida, porque Él no está dando vida de su vida, ¿verdad? A la vida biológica del hombre. Entonces, les voy a dar un par de versículos bíblicos que les doy los dos para que ustedes se den cuenta de que aquí no tienen mucho, no hay mucho, no está muy separada una traducción de la otra. La primera se encuentra en la Biblia de las Américas. Dejen de considerar al hombre, cuyo soplo, Neshama, de vida, está en su nariz. Pues ¿en qué ha de ser él estimado? Nosotros solamente somos un soplo de vida, señores y señores. Y Él se la quiere quitar, ¿te la quiere quitar? Quita. ¿Ya? Sí, pero Él es justo, Él sabe lo que hace. Y después en Isaías, en la Biblia de Jerusalén, dice: desentiéndanse del hombre en cuya nariz solo hay aliento. Neshama, porque ¿qué vale él? ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Tú puedes tener mucho dinero, pero solamente tienes un aliento, el aliento te lo da y te lo quita Dios. No importa cuánto dinero tengas, no importa qué tan grande te creas, no importa si mides
6 o 7 pies 5 o 4 pies 3. No importa si eres gordo o si eres flaco. No importa si eres hombre o si eres mujer. No importa qué raza tengas. Todos nosotros tenemos el hálito de la vida, el Neshama. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener eso en mente porque te puedes creer muy grande, pero al final, igual que todas las demás personas. De nuevo, el hombre está definido en términos de Neshama. Y se los pongo pues en Isaías 42:5, y aquí se los pongo. Así dice el Señor Dios, el que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento, Neshama, al pueblo que hay en ella y espíritu sobre los que por ella andan. ¿Okay? Fíjense que en el Antiguo Testamento la palabra espíritu era sinónimo de alma. ¿Okay? Tienen que tener eso en mente. Por ella andan. Entonces, fíjense que el aliento, Neshama, y el espíritu, Rúa, la palabra Rúa, que se las voy a poner aquí porque no se las he puesto, Rúa, perdón, es una A aquí y una Rúa. ¿Ok? Es el espíritu. El espíritu. Rúa. ¿Ok? Entonces, muchas veces habla de la parte inmaterial del hombre, esta palabra. Es un término genérico. Así como lo es Elohim, que es un término genérico para Dios. ¿Ok? Cuando tú ves la palabra Dios, es Elohim, pero hay dioses y hay dioses. Hay dioses terrenales, hay dioses inventados para el hombre, pero se utiliza la misma palabra. Pues Rúa se utiliza en este caso como un término genérico, no se refiere al espíritu humano en la mayor parte de los lugares. En algunos lugares se refiere al Espíritu Santo, como lo hace Génesis 1:2, por ejemplo. Se los pongo aquí para que lo puedan ver. Y la tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, el Rúa, es utilizado también para el Espíritu de Elohim. ¿Okay? Se movía sobre la faz, sobre la superficie de las aguas. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que vean es que el contexto de la palabra determina su uso. Bien, entonces, es una palabra que se refiere al viento también, y que en el griego es pneuma. Okay, en el hebreo es rúa, pero en el griego es pneuma. Y se refiere al viento también. Y ahí viene la palabra neumático. ¿Verdad? ¿Saben lo que es un neumático? Una llanta, ¿verdad? Que está llena de aire. Ahí está, ahí viene la palabra. Entonces, tiene un uso genérico para la parte material del hombre. Aquí tenemos entonces una declaración de que solo el Señor Dios, Yahweh Elohim, ¿verdad? El que la da. Y se encuentra con la raíz Kal. Cuando hablamos de las palabras tienen raíces, los verbos tienen raíces, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando tú conjugas un verbo, ese verbo tiene la raíz y entonces los sufijos que le sigan están hablando del número. Por ejemplo, correr, que está en el infinitivo en el diccionario. La palabra C-O-R-R, correr, es la raíz. Corrió, corría, correrá. Se dan cuenta que cambia el sufijo, ¿verdad? O también habla de singular o plural. Yo corro, tú corres, él corre. Entonces uno termina con diferentes sufijos, depende del número de la persona que está hablando. Ellos corren, pero siempre la raíz, etc. Entonces, Kal, les digo esto para que entiendan pues lo que es Kal. Kal es la raíz, lo cual significa que activamente Dios la da. Dios es el que da la vida. Dios es el que da el hálito de la vida. La vida es un monopolio exclusivo de Dios. Nadie puede dar vida. Cuando la mujer, porque en la religión dice que la mujer dio vida. No, la mujer no da vida. La mujer solamente, de la mujer se utiliza la parte material, los genes, ¿verdad? Y la capacidad de alimentar a través de la sangre a el feto, le da la capacidad para construir la casa material. ¿Se dan cuenta? Pero ella no da vida. La vida la da Dios. ¿Cuándo la da? En el momento de Neshama, porque es un monopolio exclusivo de Dios. Nadie más puede dar la vida. Nadie. Entonces, indica que Él es directamente responsable de dar el aliento o el hálito de vida al pueblo. Y esa es la vida.
Entonces tenemos que tener eso en mente porque la palabra de Dios nos está diciendo exactamente de qué se trata. Yo sé que nosotros como seres humanos nos gusta pues ver y nos gusta analizar y nos gusta hacer esto, pero nosotros no podemos ver las cosas por lo que nosotros pensamos, sino por lo que dice la palabra de Dios, y utiliza palabras explícitas para dejarnos saber exactamente cómo funciona. Entonces, en Isaías 57:16, que se los pongo aquí en la pantalla, nos dice: porque no contendré para siempre, ni siempre estaré enojado, pues el espíritu, Rúa, desfallecería ante mí, y el aliento, Neshama, de los que yo he creado. O sea que se acabaría. Entonces, ahí tienen una definición muy clara de este asunto. Él es el que da la vida, es el que, si Él quiere, la quita cuando Él la quita, cuando Él quiere. Entonces, de estos pasajes podemos hacer ciertas observaciones cruciales. Y aquí viene la parte interesante, la parte diminuta. Queda claro que Dios creó la vida biológica de los químicos de la tierra. ¿Okay? De Adama. Crea al hombre. Inicialmente, ahora pues biológicamente se va reproduciendo, pero sigue siendo lo mismo porque el hombre come el producto de la tierra. Si tú te comes una fruta, ¿de dónde salió esa fruta? Del árbol. ¿Y el árbol de dónde crece? Del producto de la tierra, que lo alimenta. Y del sol que lo da Dios y del agua que da Dios. Producto de la tierra. Cuando te comes un bistec, que hoy en día no se puede comer bistec porque está carísimo, ¿verdad? O sea, yo acabo de comprar unos bistecitos. Yo dije, bueno, voy a sacrificarme y voy a comprar 4, eran 5 bistecitos así delgaditos, bueno, que daban pena, pues. $18. Bueno, yo seguro que están suavecitos. Cuando me voy a comer esos bistecs, ya los puse en maceración con ¿cómo se llama? Con piña. Pónganlo en piña para que se disuelvan, pues las enzimas de la piña lo hacen blandito. ¿Okay? Estoy esperando llegar a la casa para... mejor pollo, que es más barato. Y la hamburguesa está carísima. O sea, todo está carísimo, señoras y señores. Es que esta pandemia nos está matando. Bueno, de todas maneras, es interesante, pues. El que impartió la vida del alma y la vida biológica es Dios. Otra observación, la vida humana completa, la vida humana completa, está presente hasta que la vida biológica y la vida del alma son unidas. Si no, no hay vida humana. Hay vida biológica, vida del alma, y cuando se unen, vida humana. Cuarto, podemos concluir entonces que la señal de la vida humana completa es la presencia del hálito Neshama. Cuando la persona respira, entonces tiene la vida humana. No a través de la sangre, no a través de la matriz, porque está en construcción. Ahora, vamos a hacer una pequeña observación. Hoy en día, ustedes saben que el desarrollo de la tecnología es extraordinario. Hoy en día puede mantener vivo a un bebé de 5 años, de 5 meses, ¿verdad? 5 vecinos, y a veces un poquito más por la cantidad de aparatos que existen, le inyectan al bebé y una serie de cosas. Al punto mejor que podemos llegar es hasta que el feto sea viable por sí mismo. Hasta que el feto sea viable. Yo sé que a las personas también las pueden mantener vida a través de sistemas operativos que mantienen la vida. O sea, que lo ponen a la persona en... aquí le dicen... ¿cómo le dicen a la persona? ¿Cómo? Sí, están en coma. Life support le llaman, el soporte de vida. El soporte de vida. ¿Okay? O sea que mecánicamente puede mantener a la persona. Pero bíblicamente pues estamos hablando de los inicios, y si una persona, si un bebé tiene 6, 7 años, 7 vecinos y puede mantenerse, pues ese es un feto viable, que está vivo, se puede respirar y Dios le da el hálito al bebé. Puede respirar, ese es el asunto, que puede respirar. Entonces, lo que podemos ver es que en la creación original Dios creó inmediata y directamente tanto el cuerpo humano como el alma del hombre. Es algo simultáneo, entonces. Dios crea directamente tanto la vida biológica como la vida del alma, pero después Él da un mandamiento a Adán y a Isha, que deben ser fructíferos y que deben multiplicarse y llenar la tierra. O sea que Dios les delega la responsabilidad de generar la vida biológica a través del proceso natural de la procreación. Sin embargo, como hemos visto pues en Isaías 42:5, Dios está proveyendo directamente la vida del alma a través del aliento de la vida, que es Neshama. O sea que
Biológicamente, el hombre a través de la cópula puede hacer que el diseño divino se lleve a cabo y formule la vida biológica. De nuevo les pongo a Isaías 42 para refrescar la memoria, que nos dice: así que dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra, y el que de ella brota, que da el aliento al pueblo que hay en ella y el espíritu a los que en ella andan. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios todavía está dando la vida física directamente? ¿Okay? ¿Cómo lo sabemos? Uno de los argumentos es que la vida biológica es material y por eso depende de un proceso físico-material de generación, ¿verdad? Y en sí mismo eso tiene sentido. Pero el alma es inmaterial y no puede ser transmitida físicamente. Por eso la vida del alma o la vida del espíritu, como se describe en el Antiguo Testamento, depende de Dios tanto para su creación como para su transmisión. Pero, como les he dicho anteriormente, dentro de la iglesia, los teólogos que aman a Dios, que han sido dotados con la palabra de Dios, que han sido dotados con una inteligencia interesantísima, pues ellos han llegado a dos conclusiones diferentes. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién tiene la razón? Porque la palabra de Dios es una sola verdad. Entonces, a eso nos dirigimos. ¿Quién tiene la razón? Vamos primero que todo a Eclesiastés. Y en Eclesiastés 2:7 nos dice: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu rúa vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Ok? Entonces ahí, ¿quién dio el espíritu? Dios. ¿Quién dio rúa? Dios. Entonces, pero aquí viene el asunto. Aquí es donde ustedes se van a dar cuenta de que nosotros no somos los únicos que tenemos esas inquietudes. El polvo regresa a la tierra, el cuerpo humano es generado físicamente a través de la procreación y el espíritu es producido materialmente para el Padre que lo da, y por eso regresa a Dios que lo dio. Entonces, Dios es quien da a cada persona la vida del alma. Entonces la pregunta es: ¿continúa Dios este mismo patrón de vida? Y lo que les quiero decir con esto es que tiene Dios un proceso para generar la parte material del hombre y otro proceso para generar y transmitir la parte inmaterial del hombre. Para entender eso tenemos que entender que ha habido una división en la edad de la iglesia. Y les voy a dar a las grandes personas que han pensado en esto. Hay dos puntos de vista entonces. El primero es llamado el traducianismo. Esa es la palabra, traducianismo, y se deriva de la palabra traducerio del latín, que significa transferir. ¿Ok? Transferir. Este punto de vista enseña que tanto el cuerpo material como el alma inmaterial son transmitidos a través de la procreación física. ¿Ok? A esa conclusión llegaron ellos, que los dos son transmitidos directamente por procreación física. Este punto de vista fue articulado por primera vez en la iglesia primitiva por Tertulio, uno de los padres de la iglesia primitiva. Recuérdense que todos los padres de la iglesia primitiva son de la iglesia católica, la única iglesia que existía, que quiere decir la iglesia universal. Lo que pasa es que posteriormente se le cambió la definición de católica para decir que solamente un grupo de personas eran los católicos. Pero inicialmente tenía la iglesia universal, que somos todos nosotros. Bueno, entonces de todas maneras aquí tenemos este gran pensador que se llama Tertulio. Tertulio también es famoso por otra cosa. Él fue el que acuñó la palabra Trinitos, del cual nosotros tenemos la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. ¿Okay? Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero él acuñó la palabra Trinidad. Fue un pensador profundo, como comprenderán. Pero como muchos de los padres de la iglesia primitiva, él tenía unas grandes brechas en su teología. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que les dije en la clase anterior, que un solo hombre no puede mantener toda la información, porque es demasiada la información que existe. Una de las grandes brechas fue el hecho de que él era un montanista. La palabra montanista viene de los seguidores de Montano, un señor que se llamaba Montano, que aseveraba que era la encarnación del Espíritu Santo. ¿Okay? Fíjense lo que él pensaba. En otras palabras, los montanistas eran la forma primitiva de la iglesia moderna carismática. ¿Okay? Era el Espíritu Santo que hacía todo. ¿Okay? Pero no necesariamente hablaban en lenguas ellos, pero definitivamente que eran emocionales y estáticos y tenían algunos problemas. Pero, regresando a Tertuliano, tenía otro problema, y eso es más pertinente para entender su posición de traducionismo.
de que es la transferencia, ¿verdad? Y me refiero al hecho de que Tertuliano mantenía la posición de que el alma era material. Él mantenía esa posición, el alma es material. Mantenía una posición que aseveraba la transmisión material del alma, pero la razón que él podía hacer eso era porque el alma misma era física y material. ¿Okay? Están viendo las posiciones de la iglesia primitiva. Él no creía en un alma inmaterial, como nosotros sabemos. O sea que la fundación del traducionismo se remonta hacia un hombre que no creía que el alma era inmaterial, sino material. Entonces ahí hay un problema. Ha habido muchos otros a través de la historia de la iglesia que han mantenido esa posición, como Martín Lutero. Martín Lutero decía que el alma era material. Se llamaba William G. Shedd, otro grande teólogo en los años 1880. Sí, tiene un comentario interesante acerca de este asunto en su teología dogmática, y que fue publicada en medio del siglo XIX. Y ahí él reconoce que hasta ese punto histórico, que él mantenía que el traducionismo era la posición minoritaria en la historia de la iglesia. O sea que él mismo llega a esa conclusión. El otro es uno de los pastores de los cuales se deriva nuestra propia teología, y digo eso porque mi pastor citaba mucho a Louis Perry Chafer, que era el fundador y presidente del Seminario Teológico de Dallas. Eso no significa que todas las personas están correctas o que tienen toda la verdad, porque ninguno de nosotros es infalible. Cuando este señor estaba, no habían computadoras todavía, todo lo escribía a máquina, sí había electricidad, pero tenía una capacidad increíble este señor, como todos los grandes teólogos. De todas maneras, este señor examina los argumentos tanto del traducianismo como del creacionismo. Nuestra posición es la creacionismo. Cuidadosamente, en su teología sistemática, llega a la conclusión de que la evidencia puede respaldar a los dos campos. Esa es la conclusión que él llega. Pero él tiende más al lado del traducianismo. Fíjense, más que es material y para él fue muy difícil llegar a una conclusión y le faltaba certeza o dogmatismo en ese punto en particular. Entonces, el segundo punto de vista es el creacionismo. Esa es la posición de que el cuerpo es generado a través de la generación física, pero el alma es directamente creada por Dios en cada individuo. Ahora, históricamente, esta posición siempre ha sido que el alma es creada simultáneamente, es impartida por Dios en el momento del primer aliento, el primer neshama, el hálito de la vida. Ahora, los defensores del creacionismo, entre los católicos romanos se encuentran Jerónimo, que fue el traductor de la Vulgata. Vulgata quiere decir común, esta es la traducción común para el pueblo. Mantenía esta posición, y esta fue la posición que dominaba antes de que Tertulio desarrollara el traducionismo. Entonces tienes aquí a Jerónimo y posteriormente viene Tertulio que desarrolla el traducionismo. Entonces lo que quiero hacer es ponerles aquí primero la fotografía, no es la fotografía, es una pintura porque no había cámaras en esa época. ¿Okay? Ahí tienen ustedes la pintura de Jerónimo de Estridón. Su nombre era de Dalmacia. Aquí tienen ustedes, era de Estridón, Dalmacia, del Imperio Romano, cerca del año 340, en Belén, el 30 de septiembre del año 420. Lo primero que quiero que hagan ustedes es que se remonten a esa época. En esa época no habían carros, en esa época no habían teléfonos, no habían celulares, no había televisión, no habían computadoras, no había nada de eso. Era sumamente primitivo, las distancias eran extraordinarias. Si tú no tienes aviones para viajar, si no tienes trenes, las bibliotecas que existían en esa época estaban en diversos lugares del globo terráqueo. Una estaba en Alejandría, la otra estaba al norte en Turquía, habían otras en España. Lejísimos. Esas personas no podían viajar a traer documentos para leer estos documentos, ¿correcto? Y para leerlos tenían que poner la candelita porque se demoraba muchísimo tiempo en leer todo esto. Algunos documentos estaban en latín, otros estaban en griego, otros estaban en hebreo, si quería saber las cosas originales. Entonces estos hombres tenían que ser políglotas, además del idioma original que ellos hablaban. Entonces están escudriñando. Difícilmente una persona puede lograr dominar la gramática propia y dominar 3 gramáticas diferentes. La cosa ya se pone un poquito más difícil, como dicen en Italia. ¿Okay? Sí, ustedes están viendo esto. Entonces, pongan en estos lugares, con estas mesas rústicas, con estos pergaminos, algunos se desarrollan así, otros se abren así, pero imagínense cómo tenía ese hombre todo esto lleno, ¿okay? Para llegar a sus conclusiones.
Sí me están entendiendo, ¿verdad? Es una sola mente, y en esa mente, aunque sea brillante, solamente tiene cierta capacidad y cierta fuerza física para lograr esto. Ahora estas personas se demorarán 30, 40 años en desarrollar esto. Bien, entonces, este hombre, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón, tradujo por encargo del Papa Dámaso, quien reunió los primeros libros de la Biblia del Concilio de Roma en el año 382. Cuando tú vas al 382 ya han transcurrido 300 años desde que Cristo estuvo. Ya han muerto 4 o 5 generaciones de personas. O sea que la información que tiene es por escrito. Ahí no es que te la dijo fulano y mengano, porque ya de esa época, ni papas. Entonces, este señor, mire el libro que tiene en su mano, que es grandísimo. Esos eran libros escritos a mano. No eran escritos con máquina, sino a mano. Pero también tenía que poder leer, habían escribanos especialistas en esto. Pues bien, le estoy dando todo el trasfondo para que ustedes se den cuenta de la envergadura de este tipo de trabajo y obra que ellos tenían que hacer. Entonces, él fue el que hizo entonces, este Papa Dámaso reunió los primeros libros en la iglesia del Concilio de Roma en el año 362 de la era cristiana, la Biblia del griego y del hebreo al latín. O sea que él tradujo del griego y del hebreo al latín. Esa es la Vulgata, es la traducción de los originales al latín. ¿Cuántos idiomas tenía que dominar? Por lo menos 3. ¿Okay? Y claro está que esta persona era muy inteligente. Es considerado padre de la iglesia, uno de los 4 grandes padres latinos. La traducción al latín de la Biblia, hecha por San Jerónimo, llamada la Vulgata, que es la edición para el pueblo, fue publicada en el siglo IV de la era cristiana y fue declarada en el año 1546. Todavía esa es la época medieval. O sea que eso era, solamente ciertas personas tenían el privilegio de entrar a estos lugares. ¿Okay? Por la Iglesia Católica del Concilio de Trento. La versión única, auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Latina hasta la promulgación de la Nueva Vulgata, en el año 1979. ¿Okay? Fíjense ustedes, el que ahora es el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces, yo lo que les estoy poniendo esta información para que ustedes se den cuenta de lo difícil que era llegar a la información correcta. Pero este hombre, con lo que tenía, respalda el creacionismo, de la separación del alma y del cuerpo, y que el alma es inmaterial y que es dada por aliento. El otro es mi querido amigo Tommaso de Aquino, que era italiano, por eso le doy el nombre con el acento. Tomás Aquino. Tomás Aquino nació en Rocaseca. Ya está, ahí lo ven en el italiano, pero es lo mismo que dicen como Rocaseca, ese lugar, un lugar área donde él salió en Italia. ¿Cuándo? En los años 1224, señoras y señores. Antes de la época medieval. O sea, ahí, ¿qué tipo de carro se manejaba? Carreta y caballo, ¿ok? O sea, seguía con la pala. Sí, quiero que vean el asunto, porque nosotros en la tecnología moderna, tenemos muchísimo más información de lo que tenía esta persona. Marzo de 1274. Era un fraile, teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de los predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de teología sistemática. En materia de metafísica, bueno, gracias a Dios que en esta iglesia sabemos lo que es la metafísica, ¿verdad? Meta es más allá de lo que se puede ver. Entonces él entraba pues a ese punto. En materia de metafísica, su obra representaba una de las fuentes más citadas del siglo VIII, además de ser punto de referencia de las escuelas de pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de la filosofía y teología. Fue el principal defensor clásico de la teología natural. Este hombre, no les puse el resto de la cita, pero este hombre toma parte de sus grandes posiciones de Platón, de los pensadores del otro campo, ¿okay? Que desarrollaron un sistema de pensamiento muy interesante, pero lo amalgama con la iglesia. ¿Okay? Pero él está de acuerdo con la posición de que el alma es creada. ¿Por qué? Porque a través de Sócrates y Platón, ellos veían la materia, lo material y lo inmaterial. Y lo material era malo y lo inmaterial era bueno. ¿Okay?
el creador y la creación. La creación era mala, el creador es bueno, lo espiritual es bueno, lo carnal es malo. Esas son las conclusiones. Entonces, además de estos personajes que les pongo, Tomás Aquino también mantenía la posición del creacionismo en el momento del nacimiento y tiene una declaración en la que dice que era una herejía pensar que el alma podía ser transmitida a través del semen. ¿Okay? No podía transmitir el alma a través del semen. Especialmente él parte del punto, y esto viene posteriormente, del punto de que si la materia es malvada, entonces tú no puedes sacar al alma que es espiritual de lo malvado. ¿Me entiendes? Porque entonces no encaja. Pero esa es la posición que ellos tenían y ellos partían pues de lo que ellos tenían a su disposición. Juan Calvino también rechazó el traducionismo, como también lo hizo Charles Hodge. La teología de Hodge es muy interesante, yo he leído varios de sus libros. O sea que ha habido grandes teólogos que difieren del tema. Entonces, el asunto es, tenemos dos campos, son muy interesantes, son personas pensantes, son personas que quieren conocer la verdad, que quieren hacer las cosas de la manera correcta. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cómo vamos a creer? Porque esto es lo que existe en la iglesia hoy en día también. Por eso estos pensamientos son como ríos que se difunden por toda la iglesia. Entonces, han habido grandes teólogos que difieren del tema. Pues entonces, ¿cuándo imparte Dios el alma? Seguimos con la misma pregunta. Algunas personas creen que Dios crea el alma y la imparte en el momento de la concepción. Y hay otro grupo que dice que no es en el momento de la concepción. El momento de la concepción es cuando se une el hombre y la mujer. ¿Okay? El momento de la copulación, si el óvulo concuerda con el esperma y se forma el ser humano. Ellos dicen que, del punto de vista católico nuevo, es que es en el momento donde está el alma. Si ese es el caso, entonces, ¿qué hay dentro de la matriz de la mujer cuando está gestando? ¿Ah? Vida humana. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo importante que son estas posiciones. Porque si es en el momento de la gestación, en el momento que el alma es puesta, entonces la mujer está cargando un alma, un ser humano viviente. ¿Correcto? Y esa es la posición que toma la Iglesia Católica. Bien, entonces ellos creen que Dios crea el alma y la imparte en el momento de la concepción. Otro grupo dice que no es el momento de la concepción debido a que puedes tener un óvulo fertilizado, ¿verdad? Está el óvulo fertilizado dentro de la matriz de la mujer por un esperma y después se desarrolla hasta que la célula se divide. Pero, ¿qué sucede en el caso de gemelos idénticos? ¿Se divide el alma? ¿Ah? Es correcto. Cada uno tiene la suya, entonces no puede ser el alma ahí adentro porque entonces estás compartiendo el mismo alma para varias personas. ¿Ven? La cosa es que pensar el asunto para saber cómo ocurre. Entonces, el otro punto de vista es que ocurre en algún momento durante la gestación o el embarazo. Que en algún momento del embarazo, creó Dios entonces o pone la vida. Y después al otro lado hay aquellos que dicen que el alma es creada simultáneamente y después es impartida al dar a luz. ¿Okay? Pues llegamos a ese punto, de nuevo, es el trasfondo de las cosas que vamos a ver. Ya ven los diferentes puntos de vista que ha tenido la iglesia y hemos llegado hasta el momento de hoy. Pero resulta que se nos acabó el tiempo. O sea que la próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora, viene la parte de la telenovela de la vida cristiana, de lo que sabemos nosotros, que lo vamos a continuar la semana que viene, porque se nos acabó el tiempo, señores y señores. Entonces, yo les voy a dar más información, solamente les estoy dando el trasfondo, solamente el trasfondo de lo que ha sucedido durante todo el transcurso de la iglesia y los pensadores y el alma y pensar profundamente acerca del tema. Entonces, la semana que viene continuamos. Inviten a personas, señoras y señores, esa es nuestra labor, que las personas vengan a conocer al Señor, señores. ¿Okay? Bueno, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer más y más de toda tu creación, de la maravilla extraordinaria de las cosas que tú y solamente tú puedes hacer. Te damos las gracias porque nos permites conocerlas, Señor amado, y nos das la sabiduría para entenderlas y aplicarlas. Te pedimos entonces que todo lo que hagamos
con esta información sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.